Buenas tardes a todas, a todos los presentes y también a los que están presentes en streaming, al otro lado de la cámara, por asistir a esta conferencia que organiza el Círculo de Orellana en nuestra casa, en el Instituto Cervantes, que estamos siempre felices de alojar este ciclo, que es interesantísimo, porque como saben, pues trae muchas veces del olvido mujeres importantísimas de nuestra historia en cualquier ámbito de la cultura o de la política. Y también, como en este caso no es del olvido, porque la Chata no es una mujer que haya sido olvidada, pero en la que sí nos van a dar, bueno, pues aspectos muy interesantes de la mano de María José Rubio, que es un placer tenerla aquí, que es una estupenda escritora e historiadora, que ha escrito libros estupendos de los que ahora hablará Leticia, pero no voy a quitarle parte de su palabra a ella, que siempre hace unas presentaciones excelentes. Pero bueno, solo quería dar la bienvenida, dar las gracias a María José, que es una alegría verte aquí, María José, y va a ser una alegría escucharte. Y nada, Leticia, te doy la palabra para que hagas la presentación. Gracias a todos los presentes. Y bueno, también quiero subrayar que en estos tiempos de pandemia, pues hacer actos como este es importantísimo para todos, ¿no? Para nuestra institución, desde luego. Es un acto de responsabilidad porque guardamos todas las medidas como siempre, pero también de resistencia, porque sin cultura seríamos muchísimo peores. Leticia. Muchas gracias, querido Ernesto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de Españolas por Descubrir, que hoy efectivamente dedicamos a la infanta Isabel de Borbón, más conocida y popularmente conocida como la Chata. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran hoy en esta sala. Ya saben que hemos tenido que reducir el aforo a unas 30 personas aproximadamente. Y por eso quiero agradecerles, porque realmente es una representación un poco simbólica de todos estos aforos que hemos venido teniendo, de más de 200 personas con esta sala llena y la sala de arriba, la de videoconferencias también, a lo largo de todos estos meses pasados y años antes del COVID. Así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar con todos nosotros. Y, por supuesto, agradecer también a todas las personas que en estos momentos están conectadas a través de la web del Instituto Cervantes o se están conectando, porque son muchísimos. La verdad es que el pasado 22 de septiembre, cuando tuvimos el anterior encuentro dedicado a Concepción Arenal, nos quedamos muy impresionados del impacto, del volumen de las personas que estaban conectadas, inicialmente 800, y la cifra fue subiendo. Así que gracias a todos los que desde distintos puntos de Madrid, diferentes lugares de España y distintos lugares del mundo entero nos estáis escuchando. Querida María José Rubio, bueno, un placer tenerte de nuevo con todos nosotros en este ciclo que también para ti es muy especial porque María José Rubio también es una de las socias fundadoras del Círculo de Orellana, así que sabes muy bien el cariño que tenemos a este ciclo y te agradezco enormemente que puedas estar hoy con todos nosotros para recordar a una mujer muy querida, un personaje de la familia real española que tuvo un destacado papel institucional y también cultural como impulsora y mecenas de grandes artistas y de músicos. Antes de presentarte, me vas a permitir que dé, como siempre, las gracias al Instituto Cervantes por toda la colaboración que hace desde hace ya muchos años en este ciclo. Hace días, vuestro director, Luis García Montero, presentó el último anuario del Español con unas cifras increíbles.
489 millones de personas hablan español. Es la segunda lengua materna en el mundo y actualmente hay 22 millones de personas que estudian el español, convirtiéndose en la segunda lengua más importante en el ámbito internacional y la tercera más utilizada en la red. Y eso es verdaderamente importante porque el español nos une a muchísimos. Estamos unidos a través de la cultura del español y por ello estamos especialmente agradecidas al Instituto Cervantes por la confianza depositada en el Círculo de Orellana, ya que el Cervantes es una de las instituciones o la institución de mayor prestigio en la cultura del español. Por tanto, nos sentimos muy honradas de estar acompañadas de hace 3 años, logrando conjuntamente que nuestro programa avance mensualmente divulgando el talento femenino de muchas mujeres que fueron pioneras y que con enorme esfuerzo nos han facilitado la incorporación profesional a las siguientes generaciones. El objetivo de nuestra asociación, ya reconocida como de interés público, es visibilizar el talento femenino y lo hacemos con programas que actúan, como saben, desde el pasado, como es este programa, pero también hacia el futuro, con el fin siempre de generar referencias a las nuevas generaciones. Querida María José, mil gracias de nuevo por traernos a esta mujer, la chata, la infanta Isabel, con esta biografía tan maravillosa que hiciste, me parece que fue en el año 2003 y que yo desde luego se la recomiendo a todas. Pero me vas a permitir, antes de que te presente, que salude especialmente y agradezca la presencia de unas personas que se han desplazado para estar con todos nosotros, que están aquí en primera fila. Ellos son personas que han vivido de cerca el ambiente que tanto le gustaba a la infanta Isabel en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Y además han tenido una serie de contactos con ella y luego tendremos la posibilidad de escucharles. Por eso quiero dar las gracias, querido Alfonso Bullón de Mendoza, marqués de Selvalegre. Gracias por estar con todos nosotros, con esos 97 años maravillosos, porque conociste a la infanta Isabel de pequeño y luego, cuando termine María José, seguramente nos podrás contar alguna anécdota. También gracias a Pilar Alós y Carmen Valderrábano, porque, si no me equivoco, vuestro padre y suegro fue ahijado de la infanta y, por tanto, quizás también nos podáis decir alguna pequeña anécdota si queréis después uniros. Y también agradecer, por último, a 2 personas que no han podido estar hoy con nosotros, pero seguramente nos puedan o nos estén siguiendo en directo, porque también han colaborado cediéndonos algunas imágenes que después se van a proyectar, como ha sido Elena Escobar a través del archivo de Luis Escobar, marqués de las Marismas, que nos ha cedido una de las imágenes que veremos a la infanta en Argentina, y también otra fotografía del conde de Albiz, que nos ha cedido una imagen de aquel fenómeno del año 1900, cuando se vio un eclipse y también creo que estaban en la granja. Y ya sin más, voy a darles unos brevísimos apuntes de la vida de María José Rubio, porque ella es historiadora, escritora, profesora y académica. Pero ella se considera una gestora cultural independiente, porque has trabajado, María José, en muchísimos proyectos: catalogación de patrimonio histórico-artístico, comisariado de exposiciones, creación de fundaciones culturales, enseñanza universitaria, dirección de eventos en conmemoraciones históricas, guiones de televisión y cine, conferencias y medios de comunicación. Pero sobre todo te defines como una humanista, amante de la cultura en todas sus versiones y amante de la historia, la palabra y las personas. Especialista en historia contemporánea de España, es autora de numerosas publicaciones, artículos, ensayos y novelas, especialmente dedicadas a la Casa Real. Y entre ellas destacan el libro que les he enseñado antes, dedicado a la infanta Isabel la Chata, 2 libros de reinas de España, uno dedicado a la Casa de Austria y otro dedicado a la Casa de Borbón, su novela histórica El cerrajero del rey,
Y, por supuesto, ha obtenido diferentes premios, y les voy a citar 3 de ellos, como ha sido el Premio Campomanes de la Real Sociedad Económica Matritense de 1993 por una investigación sobre la historia de Madrid, el Premio Ciudad de Cartagena de novela histórica, precisamente al libro El cerrajero del rey, de la Esfera de los Libros del año 2012, y el Premio Infanta Isabel de Borbón, España-Argentina 2013, por el libro La chata, Infanta Isabel y la corona de España en la Esfera de los Libros, en el año 2003, que fue cuando fue publicado. Además, has colaborado con la Real Academia de la Historia en ese monumental diccionario biográfico español. Eres académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, miembro de la Fundación Independiente, miembro del patronato de la Fundación López Quintás, fundadora y directora general de la Sociedad del Bicentenario General Prim en el año 2014 y cofundadora de la Sociedad Bicentenario Dorotea de Chopitea. Con todo esto, además, María José tiene una faceta menos conocida, pero muy importante, y es que es experta en formación de liderazgo, comunicación, oratoria y escritura de discursos. Así que, querida María José, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Leticia. En fin, apabullada. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque esto es heroico, como decíamos antes. Gracias a los que nos están viendo online, porque es maravilloso hacer comunidad en torno a la cultura, ¿no? Qué bonito que nos siga apeteciendo reunirnos en torno a un evento cultural, ¿no? Como decía Ernesto, el mundo sin cultura es mucho peor. Así que aquí estamos para este homenaje a un personaje, todo un personaje de la historia de España, la infanta Isabel de Borbón. Interesante porque compete a lo institucional, no solo es una biografía de una persona interesante, sino que además compete a lo institucional, porque compete a la primera institución del Estado, que es la corona, y su riquísima historia. Así que muchos conocen muchas anécdotas de la infanta, quizá todos tenemos, o mucha gente tiene esta imagen de la infanta popular, la de las romerías, los toros, el romance de la chata, especialmente en Madrid. Esta imagen un poco frívola, ¿no? Pero creo que la infanta sigue siendo una española por descubrir, sobre todo en su importantísimo papel institucional como soporte de la corona en momentos muy difíciles y sobre todo como una auténtica renovadora del pensamiento y de la actitud monárquica. Creo que es una faceta del personaje que no muchas personas conocen y que merece este reconocimiento, ¿no? Ella fue una pionera de la actitud y el pensamiento monárquico con 3 valores fundamentales que yo destacaría antes de empezar a hablar de ella. Uno es la coherencia. Coherencia con quien ella era por nacimiento. Coherencia con lo que su misión de vida, ¿no? Lo que ella consideraba una misión de vida, el papel en que la vida la había colocado. Segundo lugar, su capacidad innata para la renovación. Es decir, dentro de su coherencia de vida, tenía una habilidad especial para estar continuamente renovándose y adaptándose a lo que en cada momento histórico le pedía en su vida, ¿no? Y, en tercer lugar, el compromiso. El compromiso no solo con lo que ella era, con la coherencia y con la renovación, sino el compromiso con la corona y el compromiso con el servicio a la sociedad. O sea, fue una mujer absolutamente entregada desde estos 3 valores al servicio a la sociedad. Por eso es una auténtica pionera, porque ella fue la que sacó a la familia real del palacio, del encierro del palacio, a finales del siglo XIX, y la que expuso que la familia real tiene que ganarse el afecto de los ciudadanos en la calle. Ella fue una auténtica pionera de esto. Es quizá pues, uno de los personajes más carismáticos de la historia de la Casa Real. Bisnieta, nieta, hija, hermana, tía de reyes. Ella misma fue 2 veces princesa de Asturias, pudo haber llegado a ser reina y, sin embargo, pues fue siempre a la sombra ese soporte necesario, como decía antes, en muchos momentos pues, muy delicados de la historia de España y de la historia de la corona. Yo he preparado una presentación
muy visual, porque tenemos la suerte de que la chata es una mujer retratada y fotografiada desde el inicio de su vida, así que vamos a hacer un recorrido visual porque merece la pena, ¿no? Puesto que tenemos todas estas imágenes de ella. Aquí, bueno, tenemos el contraste entre la chata populachera, por decirlo así, populista, y la infanta en su papel institucional. Bueno, es hija, como sabemos, hija primogénita de Isabel II y Francisco de Asís. Este matrimonio, primos hermanos, como sabemos, un matrimonio discutido, polémico, desafortunado, no tanto en la parte pública, puesto que fue motivo de disensiones entre el partido político progresista y moderado, sino también desde el punto de vista privado. Todo en la familia real, lo público y lo privado, tiene una unión absolutamente indisoluble. Y por eso, lo que parecería una mera anécdota, el hecho de que este matrimonio fuera realmente desavenido o que realmente se repelieran a nivel íntimo, deja de ser una anécdota porque fue realmente uno de los graves conflictos políticos del siglo XIX. De hecho, va a ser uno de los asuntos que empuje al derrocamiento de la propia Isabel II. Es necesario saber que Isabel II era la hija primogénita de Fernando VII, que solo tuvo 2 hijas y que para que ella reinara, para que Isabel II reinara, fue necesario derogar la ley sálica en 1830, que era la ley que impedía a las mujeres reinar en la Casa Borbón. Por tanto, el reinado de Isabel II empieza con graves conflictos políticos, porque desde que es niña la familia real se fracciona en la parte carlista, la parte fernandina, dando lugar a unas cruentas guerras carlistas que asolaron y llenaron España de sangre y de episodios violentos. En este ambiente es en el que viene al mundo, en diciembre de 1851, la infanta Isabel. Una niña robusta, sana, fuerte, como va a ser toda su vida, así va a ser, que llega como un símbolo de estabilidad y de paz. En medio de todos esos conflictos, por fin una heredera a la corona, una hija de Isabel II, en ese matrimonio inestable, venía a ser un símbolo de paz. Por ello la sociedad la recibe realmente como una nueva Isabel la Católica, y no es una exageración. Así lo vemos aquí en esta oda que se hace a su natalicio. Leemos en uno de los párrafos donde pone «Viva Isabel», redicen que tercera será, es decir, la reciben realmente como una futura Isabel III la Católica, ¿no? Y para evitar especulaciones, bueno, aquí vemos incluso un himno, una marcha real al nacimiento de la princesa de Asturias, ¿no? Para evitar precisamente especulaciones en torno a su rango, Isabel II había decretado en 1850, un año antes, el que el hijo primogénito que ella tuviera, varón o hembra, inmediatamente sería príncipe o princesa de Asturias. De tal forma que la infanta Isabel, desde su nacimiento, es princesa de Asturias. Y en este asunto es la primera en la Casa Real que desde su nacimiento es princesa de Asturias. Aquí vemos, bueno, en la Gaceta de Madrid, uno de los párrafos que dice «La monarquía no tiene sexo», lo tienen ustedes subrayado, «la monarquía no tiene sexo». Y abajo, «pero si Isabel III está destinada a reinar España, nosotros no pedimos para ella más que la gloria de su inolvidable abuela, la grande Isabel la Católica». Es interesante esta conexión de la infanta Isabel con Isabel la Católica, que vamos a ver que es una alegoría que la persigue a lo largo de toda su vida. Este es su bautizo. Recibe el nombre de Isabel seguido de otros 50 nombres. Yo he tenido esa partida de nacimiento en las manos y les puedo asegurar que conté los nombres, 50 nombres, más el apellido Borbón y Borbón repetido 8 veces. 8 veces. Ninguna duda, ¿no? Pues bien, ella no puede escapar al principio del mote que le ponen en las calles, la Araneja, y esto es necesario contarlo, porque unos años antes de que Isabel naciera, Isabel II había tenido una relación con José María Ruiz de Arana. Era un brillante militar, hijo del conde de Sevilla la Nueva, que era el introductor de embajadores en Palacio, un joven perteneciente a la aristocracia más cercana a Palacio. Y sin duda, pues esto es la duda sobre la paternidad es una cosa que vuela siempre sobre la infanta Isabel,
hasta el punto que en ese momento el Papa Pío IX, bien informado por el nuncio en España, Monseñor Brunelli, estuvo dudando en reconocer la legitimidad de esta niña. Pero al final pues, se pasó por alto porque evidentemente hubiera sido un gran escándalo, ¿no? para la institución. La niña efectivamente pudo haber sido reina de España con pocos meses de edad, porque el 2 de febrero de 1852, cuando Isabel II sale precisamente en cortejo hacia la iglesia de Atocha para dar gracias a Dios por el buen parto, sufre el atentado del cura Merino, un cura que se arrodilló a su paso en las galerías de Palacio, intentó realmente asesinar a la reina clavándole un puñal. De hecho, vemos ahí la imagen del corsé, es el corsé auténtico de Isabel II, el que llevaba ese día, que milagrosamente le salva la vida por las ballenas del corsé. El corsé está hoy en el Museo Arqueológico Nacional y podemos ver todavía el rastro de sangre donde Isabel II recibió esa puñalada que efectivamente pudo haber hecho reina a la infanta Isabel con tan solo unos meses de edad. Bueno, la niña desde pequeñita, en sus 6 primeros años de vida, realmente se educa sola en palacio, pues como una auténtica reina en miniatura, es la auténtica protagonista de la familia real, ¿no? Esa niña, princesa de Asturias. Vemos aquí en estos cuadros, esta era la familia real, el matrimonio, Isabel II con su marido, Francisco de Asís, y la niña, y la infanta Isabel. Siempre rodeada, por supuesto, de una espléndida servidumbre. Vemos aquí al marqués de Alcañices, su caballerizo mayor, las 2 caballeras mayores, la marquesa de Malpica y la duquesa de Alba, una mujer extraordinariamente culta y cosmopolita, y su nodriza, la bella Agustina de Larrañaga, que fue nada menos que retratada por Madrazo. Vemos, bueno, también junto a la niña va a estar desde sus inicios esta otra niña, Lolita Balanzat, que es la hija de una camarista de la reina, a la cual Isabel II pensiona, precisamente para que se eduque al lado de su hija y esté siempre acompañada por una niña. Lolita Balanzat va a ser la eterna compañera de la infanta Isabel hasta su muerte, hasta su edad adulta, en un caso de extremadísima lealtad. Bueno, vemos a la niña, a la infanta Isabel, acompañada desde pequeña de un extraordinario cortejo. Este realmente es un cuadro de su paseo por el parque. Vemos el carrito detrás, y sale la niña a pasear pues, con toda la servidumbre, es decir, todo el protagonismo volcado en esta niña que era la heredera a la corona y la princesa de Asturias. La vemos aquí pues, como una auténtica reina en miniatura, con su tiara, con la corona real, con el manto. Y en su nombre incluso empiezan a inaugurarse instituciones. Este es el Hospital de la Princesa, que todavía hoy existe y que en ese momento se inaugura como una institución sanitaria absolutamente pionera en España y que se inaugura como Hospital de la Princesa por ella. La calle de la Princesa, la calle conocida y espléndida de Madrid, que recibe ese nombre por la princesa de Asturias, por la infanta Isabel, o el Teatro de la Princesa, que hoy es Teatro Español y que en este momento hubo un proyecto para hacerlo Teatro de la Ópera Española con el nombre de Teatro de la Princesa. Es decir, vemos ya forjándose este gran personaje de Estado en cuyo nombre se inauguran instituciones. Incluso en edad muy temprana, con apenas 3 años, ya empiezan a comprometer su futuro matrimonial. No deja de ser la heredera al trono de España. Y en 1855 su padre, o el rey Francisco de Asís, empieza ya a tramar a espaldas de la reina una posible fusión otra vez de las 2 ramas escindidas de la familia Borbón, los carlistas y los fernandinos, que hubiera tenido lugar en el matrimonio posible de la infanta Isabel como heredera de la corona con un hijo del conde de Montemolín, que era el representante carlista. Hubiera sido la reunión otra vez de la familia escindida. Ese proyecto no fraguó, no llegó a buen puerto. Hubo otro, aquí tienen la imagen de Pedro V de Portugal. Este proyecto fue elaborado por parte de los llamados iberistas, que pertenecían al Partido Progresista y que pretendían la unión de Portugal con España. Y hubo un proyecto de casar al rey Pedro V de Portugal con la infanta Isabel como princesa de Asturias, de manera que ambos fueran otra vez reyes de una península ibérica unida. Bueno, vemos avanzando los años que los niños empezaron a llegar a la vida de este matrimonio.
Isabel II fue una mujer muy prolífica en cuanto a hijos, tuvo varios abortos. Aquí vemos ya varios niños nacidos, varias infantas, pero sobre todo lo importante es que en 1857 nace por fin el heredero, el príncipe Alfonso. Como en la corona española existe la preeminencia del varón sobre la mujer, de inmediato el príncipe Alfonso fue el heredero a la corona, sobrepasando en rango a la que había sido la princesa de Asturias. En ese momento Isabel pasa a ser simplemente infanta de España. Vemos en una de las fotos, la que ustedes tienen aquí, a mi mano izquierda, a la infanta Isabel agarrando por los hombros al príncipe Alfonso. Y es una imagen que quiero que ustedes graben, es preciosa, porque esta va a ser la relación toda su vida de la infanta Isabel con respecto a su hermano pequeño. Una auténtica adoración por el que va a ser Alfonso XIII. La infanta Isabel va a ser casi una madre para Alfonso XIII y va a estar absolutamente volcada en la vida de su hermano, al que admira, adora, protege de una manera absolutamente preciosa. Bueno, aquí la tienen ustedes, la infanta Isabel en 1858, una niña que tiene el privilegio de ser retratada por los grandes pioneros de la fotografía en España, por Laurent, por Clifford, por Disdery. Hay unas fotografías maravillosas de ella. Llega una etapa absolutamente interesantísima en la vida de la infanta Isabel, tanto como del reinado de Isabel II, que es la etapa de los viajes oficiales. Gobernaba entonces O'Donnell, en el gobierno largo de O'Donnell, de la Unión Liberal, y O'Donnell es el primero que proyecta, imagina algo para renovar totalmente la imagen de la monarquía, la imagen de Isabel II. Y a él se le ocurre este programa de viajes oficiales que iban a llevar a la familia real a recorrer toda España, primero para hacerse visibles, hacerse conocibles, adquirir el afecto de la ciudadanía y, sobre todo, asociar la imagen de la corona a los proyectos industriales que empezaban a surgir con la revolución industrial. Es decir, era algo absolutamente novedoso y muy inteligente, ¿no? Un programa verdaderamente propagandístico de la corona, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Esta es la entrada de la familia real en Córdoba. Era un programa para llevarla de norte a sur, de este a oeste, por todas las provincias españolas. Por supuesto, el aparato propagandístico fue importantísimo, se redactaron un montón de crónicas sobre todos estos viajes, acompañó a la familia real Clifford, el gran fotógrafo pionero de la fotografía Charles Clifford, que hizo fotografías de toda España, y dentro de ese programa de popularización de la monarquía entraba en el pack, por decirlo de alguna manera, la infanta Isabel. Esta niña que la vemos aquí, son grabados, pero hay fotografía original de ella, vestida de diferentes trajes regionales. Aquí vemos a la infanta Isabel vestida a la andaluza, la infanta Isabel vestida a la valenciana, la infanta Isabel vestida de payesa catalana. Es decir, que en todos esos viajes la imagen de la infantita, ya una imagen pues, simpática de la infanta, vestida con el traje regional de cada provincia, de cada viaje, era un golpe de efecto importantísimo para la monarquía. Es decir, que la infanta Isabel aprende desde muy pequeñita, esto es una gran lección de vida, a viajar por España representando a la corona, a ser imagen de la corona, a darse cuenta del efecto que tiene la familia real cuando se acerca a los ciudadanos. Es decir, que es una enseñanza que va a atesorar para el resto de su vida, ¿no? Muy importante. Bueno, aquí la vemos otra vez con su hermano Alfonso, enseñándole a leer, una imagen tiernísima de ella, y las tres infantas menores, la infanta Pilar, Paz y Eulalia, que eran una especie de trío indisoluble, las tres infantitas, que son las hermanas menores de la infanta Isabel. En este estadio ya el Palacio Real estaba lleno de niños, pero ella, por su edad y por la diferencia de edad con respecto a sus hermanos pequeños, se educa sola. Tiene una cierta diferencia de edad, pero ella se educa como un auténtico personaje dentro del Palacio Real. Aquí la vemos en 1863. Tiene una servidumbre propia, una casa propia, o sea, un cuarto propio de servidumbre, tiene una dotación económica propia de 5.000 reales al mes, que era bastante, gran parte de ello destinado a la beneficencia, pero ya algunos comercios de Madrid lucían el emblema de proveedor de Su Alteza Real, la infanta Isabel. Es decir, que era un personaje, ya todo un personaje. Aquí la vemos ya adquiriendo
aspecto de jovencita en estas fotografías. Maravillosa fotografía de Laurent. Y muy interesante en este momento cuando empieza su verdadera educación intelectual a cargo de esta dama, Fanny Erskine, marquesa de Calderón de la Barca, una mujer interesantísima, escritora de origen escocés, hija de una maestra que había vivido en Boston, en Estados Unidos, en México, y casada con un diplomático español del cual adquiere el título de marquesa de Calderón de la Barca. Vivía en este momento en Madrid, ya viuda, y Isabel II, atraída por la fama, porque era profesora también, la reclama para ser la tutora y la maestra de la infanta Isabel. Era ya una especie de directora de la educación de la infanta Isabel, que va a tener otros muchos profesores de diferentes materias. Es decir, la infanta Isabel tiene una educación, por supuesto, mucho mejor que la que tuvo su madre, bastante completa. Y en esa educación también va a tener muchísima importancia la música. Es un elemento fundamental de la vida de la infanta Isabel. Con esta edad, ya pues 11, 12 años, ya tocaba el piano a 4 manos con Güelbenzu, que era uno de los mejores pianistas de España. Tenía una relación amistosa con Barbieri, con el gran director de orquesta Barbieri, el compositor, y a lo largo de su vida la chata va a ser una mecenas musical impresionante. Va a becar a músicos. Fernández Arbós, el famoso pianista, compositor y director de orquesta, le debe completamente su carrera a la infanta Isabel. Y, de hecho, hoy el archivo musical de la infanta Isabel está en el Real Conservatorio de España. Es decir, va a ser una grandísima mecenas musical. Pues ya en 1868, cuando la infanta ya tiene casi 16 años, el reinado de Isabel II empieza a hacer aguas, por decirlo de alguna manera. La oposición progresista empieza a ser muy fuerte, sobre todo porque no encontraba la manera de acceder al gobierno. Sobre todo el general Prim, que era el jefe de los progresistas, tenía verdadero afán de llevar al Partido Progresista al gobierno. El gobierno estaba pues, absolutamente monopolizado por el Partido Moderado, con la connivencia de la reina Isabel II. Por ello, toda la oposición progresista empieza a adquirir forma de revolución, de complot en secreto, en la que participan estos personajes que tienen ustedes en pantalla: el general Serrano por la Unión Liberal, el general Prim por los progresistas, los radicales republicanos, e incluso el duque de Montpensier, que era el cuñado de Isabel II, que es el que realmente financia la revolución. Así, cuando todo este ambiente estaba cociéndose, el ambiente de la gloriosa revolución, la infanta Isabel cumple 16 años. Aquí la tenemos en este espléndido retrato, regio retrato que le hace Vicente Palmaroli, que está en el Palacio Real. Realmente pues, un retrato regio, un retrato de Estado. Tiene 16 años y ahora sí va a ser cuando realmente su futuro matrimonial se compromete por una cuestión que atañe a las relaciones internacionales de España y que tiene que ver con Italia, con la unificación de Italia. Y que explico. En 1859 había empezado todo el proceso revolucionario de unificación de Italia. Los diferentes estados empiezan a unirse, bueno, a ser conquistados o unidos por la Casa Real de Saboya, por Víctor Manuel de Saboya. En ese proceso de reunificación hubo grandes damnificados, entre ellos la Casa Real de Borbón dos Sicilias, que gobernaba en el Reino de Nápoles, que son derrocados de Nápoles. Entonces el gobierno de O'Donnell, en 1865, reconoce el nuevo Estado italiano bajo la Casa Real de Saboya. Por tanto, los Borbón dos Sicilias de Nápoles, que acaban de ser derrocados, se sienten totalmente traicionados y humillados por sus parientes, la familia Borbón de España, por Isabel II y Francisco de Asís, que eran hijos de princesas napolitanas. Y, por tanto, los reyes de España, Isabel II y Francisco de Asís, lo que imaginan o idean una especie de recompensación o de compensación a su familia napolitana es el matrimonio de la infanta Isabel, su hija primogénita, con un príncipe napolitano. Fue una especie de compensación por el agravio. Y el elegido va a ser Cayetano de Borbón dos Sicilias, conde de Girgenti, al que vemos aquí en la imagen. Es un hombre pues, con fama de honesto, un príncipe recto, tiene 22 años, 6 años más que la infanta. Desde que ha sido desterrado de Nápoles vive en Austria,
haciendo una carrera militar en el ejército de Austria, porque su madre es una archiduquesa austriaca. Y bueno, pues una vez que se ponen de acuerdo las familias, pues el matrimonio se organiza a toda carrera. Hay que decir que ellos no se conocían, en principio estaban totalmente en contra de este matrimonio, porque a estas alturas del siglo XIX el matrimonio de Estado por lo menos pedía el conocerse o tener una cierta emoción, ¿no? Por lo menos conocerse, ¿no? Ellos no se habían visto nunca, no se conocían, pero al final pues, ceden por las obligaciones de Estado, ¿no? Así que Cayetano de Borbón de Sicilias, conde de Girgenti, llega a España en abril de 1868 y en menos de un mes ya estaban casados, ¿eh? En todo ese mes se organizó la dispensa papal, porque eran primos, eran tío y sobrina en segundo grado, pero un parentesco bastante cercano. Se organiza el ajuar de la infanta, se negocia todo el contrato matrimonial. La infanta va a llevar una dote espléndida, más de 37 millones de reales, que le entrega el Estado, en joyas. La famosa diadema Mellerio, que hoy todavía utilizan en la Casa Real, fue parte de la dote de la infanta Isabel. Llevaba dote para construir en el futuro un palacete en el que supuestamente iban a vivir en Madrid, que nunca llegó a construirse. Y, sobre todo, se llena a Cayetano de Borbón de condecoraciones. Se le hace infante de España, se le concede el toisón de oro, las grandes cruces de Carlos III, de Isabel la Católica, es decir, para que fuera un digno pretendiente para esta infanta de España. La boda se celebra en Madrid en mayo de 1868, la ceremonia religiosa en la Basílica de Atocha, seguida de grandes fastos, toda la recepción de gala en el Palacio Real, en fin, grandes festividades en Madrid, que van a ser, sin saberlo, los últimos fastos del reinado de Isabel II. O sea, realmente la boda de la infanta Isabel es la que pone el broche al reinado de Isabel II. Ellos marchan al viaje de novios, van a recorrer Roma en visita al Papa, Viena en visita a los emperadores de Austria, París, donde son recibidos por Napoleón III y Eugenia de Montijo, y estando de viaje de novios es cuando estalla la Revolución Gloriosa de 1868, que obliga a la familia real y a Isabel II a marcharse al exilio a Francia. Es en ese momento cuando Cayetano Girgenti, el flamante o reciente marido de la infanta Isabel, toma la decisión de regresar a España. Él estaba ya exiliado en París, de regresar inmediatamente al ejército español, al que acaba prácticamente de sumarse, y ponerse en primera fila en la batalla de Alcolea, a las órdenes del general Novaliches, que es el que va a intentar detener el avance del general Serrano, de todas las tropas del general Serrano, hacia Madrid. La batalla de Alcolea tiene lugar en las afueras de Córdoba. Esta batalla para Cayetano de Borbón es un antes y un después, no solo porque fue una derrota absoluta, sino porque, sometido al estrés de los cañonazos, se despierta en él una enfermedad mental latente que fue la epilepsia. De forma que cuando él regresa a París es un hombre completamente transformado. Empieza a sufrir ataques de epilepsia continuos y este joven matrimonio, o este reciente matrimonio, tiene que dedicarse muchos meses a recorrer Europa. Fueron a Inglaterra, fueron a Alemania, buscando eminencias médicas que pudieran curar o sanar o aplacar en parte la enfermedad mental de Cayetano. Se instalan en Lucerna, buscando la tranquilidad en Lucerna, al lado del lago de Lucerna en Suiza, buscando pues, retirarse completamente de la vida para que él tuviera pues, tranquilidad y pudiera la enfermedad seguir rebajándose, pero sin ningún éxito. En ese momento la infanta se queda embarazada, pierde el niño, tiene un aborto y él se sume en una profundísima depresión con el agravante de que empieza a tener ideas suicidas. De tal forma que el 26 de noviembre de 1871 Cayetano Girgenti se encierra en su despacho, saca una pistola del cajón de su mesa y se pega un tiro en la sien. Con la tragedia de que la infanta Isabel estaba al otro lado de la puerta intentando realmente echar la puerta abajo porque se estaba imaginando lo que iba a ocurrir.
Nos imaginamos, por tanto, la escena cuando ella consiguió tirar la puerta abajo con ayuda de la servidumbre, nos imaginamos la escena que ella se encontró, ¿no? Y este es el telegrama que ella escribe horas después, telegrama que yo he tenido en mis manos, está en el archivo del Palacio Real, y que es realmente conmovedor. Es el telegrama que ella escribe a su familia, a su madre y a sus hermanos que están en París. Y les dice: una horrible desgracia ha venido a privarme de mi amado Cayetano. El hecho ha sido voluntario. Rogad por él, Isabel. Me parece que escribir este telegrama una joven viuda de 20 años, nos damos cuenta con qué contención de palabras se puede explicar algo tan dramático, con qué elegancia y con qué contención de palabras se explica un hecho tan dramático, ¿no? Nos habla mucho de cómo es ella, ¿no? De la madurez de esta mujer de 20 años que acaba de pasar por este trauma, ¿no? Bueno, ella se reintegra. Aquí la vemos, por cierto, vestida de luto, vestida ya de luto con 20 años. Al trauma de la viudez, pues se suma, por supuesto, los años de exilio, ¿no? Se reintegra a París a vivir con su madre, Isabel II, y con sus hermanos. Aquí la vemos a Isabel II con el príncipe Alfonso y con las 3 infantitas, Pilar, Paz y Eulalia. Mientras tanto, en España estaba ocurriendo todo esto. El intento de monarquía parlamentaria en la cabeza de Amadeo de Saboya, que finalmente resulta un fracaso, sobre todo porque su principal valedor, que había sido el general Prim, fue asesinado justo en el momento en que Amadeo de Saboya ponía pie en España, y tras la abdicación de Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República, que en solo un año de gobierno hubo 4 presidentes de gobierno, 4 presidentes de república, y que termina con un estallido de violencia, como fueron las guerras cantonales, que fue ya la demencia total de lo que estaba pasando, ¿no? Guerras cantonales en Cartagena. Cartagena se formó un cantón y declaró la guerra a España. Es decir, un caos político absoluto y una generación de violencia que nadie deseaba, ¿no? Mientras tanto, en París estaba ocurriendo esto. El joven político Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, entonces un joven y brillante político, estaba ya intentando sacar adelante el proyecto de restauración de la monarquía en Alfonso XII, en quien había abdicado ya la reina Isabel II. Y para este proyecto de restauración, Cánovas del Castillo cuenta con la ayuda inestimable de la infanta Isabel. Cánovas admiraba muchísimo a la infanta Isabel, la va a admirar a lo largo de mucho tiempo, de toda su vida. Admira en ella pues, su madurez, su experiencia, su forma de ser y de comportarse en el entorno monárquico, sobre todo en contraste con la actitud de su madre, y la infanta Isabel va a ser un baluarte imprescindible en la restauración de su hermano Alfonso XII. De tal manera que el 27 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se adelanta a los proyectos de Cánovas del Castillo y proclama, por su cuenta y riesgo, en Sagunto a Alfonso XII. Bueno, la proclamación, por supuesto, cala en España y Alfonso XII está ya proclamado como rey. La noticia cae pues, con una enorme alegría en París. Inmediatamente el rey se pone en camino a España para iniciar este nuevo reinado. Tenemos que considerar que Alfonso XII tenía 17 años y que de momento viene solo a España. Viene solo a España a poner en marcha nada menos que todo un programa de restauración otra vez de una monarquía que pretendía ser regeneradora con respecto a todo lo anterior, y no solo poner en marcha la parte política, sino también la parte privada, es decir, poner en marcha la vida de palacio, una corte nueva, una sociedad nueva, todo eso en los hombros de un jovencísimo rey de 17 años. Por lo tanto, Cánovas del Castillo piensa que el principal personaje que debe acompañarle es precisamente su hermana, la infanta Isabel. Y cuando Cánovas del Castillo anuncia esto en el Congreso de los Diputados, no le dejan ni terminar. En el Congreso de los Diputados surge un aplauso espontáneo, así está recogido en el diario de sesiones, porque todo el mundo reconocía el valor de la infanta Isabel. Así que la infanta Isabel va a venir a España en marzo de 1875.
para ser otra vez, por segunda vez en su vida, princesa de Asturias, porque Alfonso XII era soltero, no tenía descendencia y, por lo tanto, ella, como siguiente en la línea de sucesión, tiene que volver a ejercer el rango, o a representar el rango de princesa de Asturias. Esto que también acoge España provoca un gravísimo conflicto otra vez en la familia real, porque Isabel II se sintió completamente traicionada y humillada por sus hijos, porque Cánovas del Castillo quiso impedir durante muchísimo tiempo que Isabel II regresara a España, precisamente para apartar completamente la regeneración monárquica de Alfonso XII de la imagen que Isabel II había dejado de la monarquía. Isabel II esto lo llevó francamente mal. Yo he leído cartas que ella escribe a sus hijos verdaderamente amenazantes contra su hija, cartas delirantes, bueno, pues que le pareció absolutamente humillante que a ella se la dejara exiliada en París cuando sus hijos iban a restaurar una monarquía. Bueno, estos son años verdaderamente gloriosos de la vida de la infanta Isabel como princesa de Asturias. Ella es en este momento realmente un pilar importantísimo de la restauración de Alfonso XII. Ella tiene 24 años y va en este momento a dedicarse por completo a una actividad absolutamente agotadora de representación de la monarquía en cualquier actividad institucional. De hecho, Cánovas del Castillo les programa a los dos, al rey Alfonso XII y a ella, un programa de representación exhaustivo, ¿no? Porque se trataba de volver otra vez a conseguir la adhesión de toda España a este nuevo proyecto ilusionante, ¿no? de volver a regenerar una monarquía. Aquí la vemos en estos años. Especialmente importante va a ser que a ella le encargan la beneficencia. Va a ser nombrada presidenta de la Junta de Beneficencia, que recordemos la beneficencia en ese momento no dependía del Estado, dependía de la actividad particular y de la generosidad particular de los ciudadanos. Y entonces ella es la encargada de coordinar toda esa beneficencia particular para darle realmente una utilidad de Estado, es decir, una actividad bastante importante, aparte de toda la promoción de la cultura, la ciencia, la economía, en toda esa España alfonsina que venía a surgir ahora. Ya en los periódicos empezaba a llamarse la casi reina, el ángel custodio de Alfonso XII, son motes que empiezan a ponerla. Bueno, motes no, realmente adjetivos bonitos, ¿no? Vienen a alabar la labor que está haciendo la reina, la infanta. Muy importante es esta escena que tenemos aquí, la primera recepción oficial el 23 de enero de 1877, que fue como la puesta de largo de la restauración alfonsina, fue la primera gran gala en el Palacio Real, donde se consiguió que todos los diputados de los dos partidos progresistas moderados acudieran a Palacio, que eso es lo que estaba pretendiendo realmente Cánovas del Castillo, la adhesión de todos los que incluso se habían opuesto al reinado de Isabel II, que ahora colaboraran con este nuevo proyecto de Estado. Traigo aquí, esto es importante o interesante, en este momento una reseña que hace Madame Ratazzi, una dama cultísima, cosmopolita, María Leticia Weiss Bonaparte, también escritora, que escribe en estos años una reseña de quién es la infanta Isabel. Y yo voy a leer un poquito, porque me parece que es importante. Dice, gracias a Dios, el rey tiene a su lado a una segunda madre, la princesa de Asturias, muy inteligente, muy instruida y aún más modesta. Doña Isabel no tiene más que una sola preocupación: no causar ningún problema a su hermano, al que idolatra, servirle y ayudarle por todos los medios posibles, sin entrometerse en ningún asunto. Ajena a toda intriga de palacio, a todo compromiso político, ella es la persona más seriamente estimable que yo conozco y la más exenta de pretensiones de ninguna especie. El rasgo sobresaliente de su fisonomía es su suprema distinción, unida a una serenidad poco común. Es una inteligencia de élite. Me parece que describe, sobraría totalmente lo que yo estoy contando si leyéramos solo la reseña de Madame Ratazzi, ¿no? Y que certifica todo lo que venimos diciendo, ¿no? La coherencia, el compromiso al servicio de la corona de España por parte de la infanta Isabel. También en este momento
no solo es la casi madre de Alfonso XII, sino la casi madre también de sus hermanas pequeñas, que en este momento vienen a España porque estaban teniendo una educación muy deficiente en París, en el exilio, y Cánovas consigue traerlas a España para que se eduquen como infantas de España. Y es pues, en este momento cuando seguramente las enseña a ser, como dice ella, él escribe a la infanta Eulalia en una carta, le dice que había que saber ser infanta antes que mujer. Es una frase muy rotunda que identifica mucho al personaje, a la infanta Isabel, que no tiene que ver con el género, sino viene a ser una metáfora de su compromiso con su papel de Estado. O sea, para ella había que ser infanta antes que mujer, ¿no? Estamos otra vez señalando esta coherencia con su misión de vida. En estos momentos, ella sigue siendo una joven viuda, pero de 24 años. El príncipe Alfonso está soltero, no hay descendencia, y Cánovas del Castillo, a espaldas de la infanta Isabel para no comprometerla, trata incluso de organizarle matrimonios. Pone en marcha al embajador de España en Alemania para tratar de comprometer estas dos posibilidades. Una con Luis Salvador de Austria, que es el famoso archiduque que luego vive en Palma de Mallorca, un proyecto que no llega a gran puerto, y también con Arnolfo de Baviera, otro de los príncipes alemanes, que tampoco, un proyecto que tampoco llega a consolidarse. Así que a partir de ese momento la infanta realmente va a ser viuda y sola no, porque va a ser un personaje rodeado de gente, pero viuda y toda su vida, ¿no? Sin más matrimonios. Sin embargo, es Alfonso XII, ahora sí, el que se empeña en este matrimonio por amor con su prima hermana María de las Mercedes de Orleans, primos hermanos, porque ella es hija de la infanta Luisa Fernanda y del duque de Montpensier. Se conocen desde niños, se habían prácticamente comprometido en un noviazgo infantil desde niños, y ahora Alfonso, que ya es rey de España, pues decide hacer a Mercedes su consorte, la reina de España. Un matrimonio también muy conflictivo o discutido, precisamente porque ella era hija de Montpensier. Hubo en el Congreso quien votó en contra de este matrimonio, me parece que fue 1 o 2 votos, pero bueno, hubo quien votó en contra, pero sobre todo provoca de nuevo la ira de Isabel II, porque viene a considerar esto como una nueva humillación de su hijo Alfonso XII, que se casa con la hija de su cuñado, pero el que había pagado la revolución gloriosa para derrocarla a ella. Es decir, que es un matrimonio que provoca de nuevo la escisión y los conflictos en la familia real. La infanta Isabel va a ser una auténtica protectora de este matrimonio, una cómplice de su hermano, va a recibir a Mercedes en el palacio pues, con su acogimiento absoluto y con su experiencia y su enseñanza. Pero realmente esta historia pues, termina en poco tiempo de una forma muy dramática. Como sabemos, a los 5 meses de la boda, María de las Mercedes contrae la tuberculosis y muere con 18 años de edad, solo 5 meses después de la boda. Por supuesto, dejando a Alfonso, al rey, absolutamente destrozado, porque había luchado mucho por este matrimonio. Y van a ser Cánovas del Castillo, de nuevo, y la infanta Isabel, princesa de Asturias, los que se empeñan en llevar a Alfonso XII a otro matrimonio y cuanto antes, porque era necesario sacarle de esa situación de duelo y sobre todo porque hacía falta consolidar la corona. Así que la elegida ahora va a ser María Cristina de Habsburgo. Su elección tiene mucho que ver también con la infanta Isabel, porque recordemos que Cayetano Girgenti era de madre archiduquesa de Austria y María Cristina, la que va a ser reina, es pariente del conde de Girgenti, del marido de la infanta Isabel. Es decir, que la infanta Isabel tiene mucho que ver también en la elección de María Cristina como futura reina. El matrimonio se celebra en noviembre de 1879 y de nuevo la infanta Isabel va a ser pues, una recepcionista, por decirlo así, de esta nueva reina extranjera que apenas habla español, que es introvertida, tímida, en fin, que tiene ciertas dificultades para integrarse en la vida de palacio y en la vida social de España. La comparación entre ellas es inevitable, porque la infanta sigue siendo ese personaje carismático, que tenía un trío prácticamente indisoluble con Alfonso XII y Cánovas,
mientras que la reina María Cristina se llevaba mejor con Sagasta. Y esto llevaba a decir a Alfonso XII esta frase tan graciosa que él decía: mi casa es un infierno porque mi hermana es canovista, mi mujer es sagastiana y yo soy republicano. Lo decía así, ¿no? Era una gracia, pero bueno, que la comparación entre las dos mujeres va a ser inevitable, aunque entre ellas va a haber una excelentísima relación, como vamos a ver. Bueno, esta es una escena de una cacería en Río Frío. La traigo aquí porque la infanta Isabel acompañaba siempre a Alfonso XII de caza y la reina María Cristina pues, se quedaba en palacio muchas veces ya cuando empiezan a llegar los embarazos y bueno, hay unos ciertos recelos. En 1880 nace la hija primogénita de Alfonso XII, la infanta Mercedes, que por tanto viene a ser la princesa heredera. Tendría que ser la princesa de Asturias, pero Alfonso XII tiene tanto apego a que su hermana tenga el título de princesa de Asturias, sobre todo porque lo está ejerciendo de una manera tan absolutamente positiva y valiosa para la restauración, que no quiere quitarle el rango de princesa de Asturias a su hermana para entregárselo a un bebé recién nacido. Entonces se empeña con Cánovas en aprobar una serie de decretos que realmente mantengan el título de princesa de Asturias en la infanta Isabel, aunque ya no es princesa heredera. Aquí la vemos, por tanto, es un retrato de esa época, de 1880 exactamente, pintado por Madrazo, donde lleva la insignia de princesa de Asturias. Y sin embargo, vemos al lado una reseña de un periódico donde titula Dos princesas. Anuncian el nacimiento de la infanta Mercedes, infanta heredera, pero dos princesas, lo cual llevaba a una cierta confusión institucional. De manera que cuando accede al gobierno Sagasta, en marzo de 1881, obliga realmente a Alfonso XII a acabar con esta confusión, ¿no? Y es así cuando se decreta por fin el que la princesa heredera, la infanta heredera, también es princesa de Asturias. Con lo cual, la infanta Isabel pierde el rango de princesa de Asturias por segunda vez en su vida. Queda relegada a este papel institucional en segundo plano, pero, por supuesto, la infanta Isabel es el perejil de la sociedad alfonsina. Aquí la vemos vestida en una fiesta de carnaval, vestida de coralina, disfrazada junto a su hermana Eulalia. Es decir, que realmente es una infanta pues, que está presente, es jaranera, me sale esta frase, pero es así, una infanta divertida que está en todos los actos sociales. Bien, pues ocurre en 1875 esta grandísima desgracia, que Alfonso XII, con tan solo 27 años de edad, venía acarreando la tuberculosis desde hacía años y en noviembre de 1885 pues, fallece de esta tuberculosis, dejando a España pues, completamente desconcertada, desolada, un rey jovencísimo, en la flor de la vida y en plena restauración monárquica. La reina María Cristina estaba embarazada de 4 meses, con dos niñas muy pequeñas, ya la infanta Mercedes y la infanta María Teresa, y en ese momento decide ponerse en suspenso el Estado. Es uno de los momentos realmente críticos de la historia de España, porque se pone el Estado en suspenso a la espera de que naciera lo que venía en camino, ¿no? Porque si era un niño, evidentemente habría que proclamarle rey. Hay que decir que en ese momento estos dos grandes personajes, don Antonio Cánovas del Castillo y Práxides Mateo Sagasta, como dos caballeros políticos, se ponen de acuerdo y pactan una alternancia pacífica entre moderados y progresistas precisamente para sostener este momento tan absolutamente delicado de la historia de España, lo cual creo que es un extraordinario ejemplo. El 17 de mayo de 1886, por fin, nace Alfonso XIII, como dijo un diputado entonces, la menor cantidad posible de rey, pero era un rey, ¿no? Inmediatamente proclamado rey desde su nacimiento, y por delante iba a quedar pues, muchos años de esta regencia de la reina María Cristina, años muy difíciles de la historia de España, donde se va a encontrar con cada vez más conflictividad obrera, un mayor republicanismo, sobre todo el conflicto de la Guerra de Cuba
es decir, momentos políticos extraordinariamente difíciles. La regencia va a estar gobernada, curiosamente, por dos viudas, por estas dos grandes damas. Por un lado, la reina regente María Cristina, que a todos va a sorprender por su capacidad política. Apenas se sabía nada de ella, era pues esa alemana introvertida y tímida que había permanecido un poco a la sombra y se va a despertar totalmente como una grandísima monarca. De hecho, hay historiadores que la reconocen como uno de los mejores monarcas de los dos sexos de la historia de la Casa Real Española. Una mujer con un talento político excepcional, que realmente se dejó la vida en esos años de regencia, presidía los consejos de ministros, leía todos los documentos, opinaba, tenía su propio criterio político, absolutamente entregada con un sacrificio enorme para llevar a buen puerto esa regencia y entregar a su hijo un reinado, ¿no? Entregar a su hijo, a Alfonso XIII, un reinado. Por el otro lado estaba el contrapeso o la persona totalmente complementaria y contradictoria a la reina María Cristina, que era la infanta Isabel, que pone el contrapunto carismático, popular, a la monarquía española. Dos mujeres que se complementan a la maravilla en este momento delicado e interesante de la historia de España. Por supuesto, la infanta Isabel tenía todo el peso de la actividad cultural, la actividad de promoción de eventos, toda la beneficencia. Es decir, de nuevo, viene a cumplir un papel absolutamente necesario de soporte de la corona. Aquí la vemos ocupando portadas de periódico de la época, descrita como la infanta mecenas, es decir, una labor de mecenazgo impresionante. Aquí vemos cantidad de partituras de música, como hemos dicho antes, ella fue una gran mecenas musical dedicada a la infanta Isabel de Borbón. Y sobre todo tiene un papel muy bonito como madrina de Alfonso XIII. Ella es la madrina de Alfonso XIII. Y realmente Alfonso XIII viene a ocupar en el corazón y en el espacio emocional de la infanta Isabel el espacio que antes ocupaba su hermano Alfonso XII, ¿no? El que perdió tan joven su adorado hermano Alfonso XII, ahora va a ser su adorado sobrino y ahijado Alfonso XIII, por el que tiene una absoluta devoción y al que va a dedicar la segunda parte de su vida. Si la reina regente decide en el verano marcharse a San Sebastián, en ese momento la reina regente compra una casa en San Sebastián para retirarse de una manera solitaria durante los veranos, alejarse de la función pública, la infanta Isabel empieza a inaugurar lo que eran los veraneos en la granja de San Ildefonso. Esos veraneos que duraban meses y que se convierten en una verdadera institución. La granja es la chata y la chata es la granja, es una unión indisoluble. Esos veraneos donde la chata se mezcla con los veraneantes, crea una auténtica colonia de veraneantes en la granja, unida a todos ellos las romerías, las vemos aquí, las excursiones a los picos, la caza, por supuesto. Aquí la vemos, en una foto que está patinando la infanta Isabel, esta foto es mía, la infanta Isabel patinando en la casa de campo, entonces helado. La enseño aquí porque nos da la muestra de esta infanta Isabel deportista, fortachona, con un carácter impresionante. Aquí la vemos en esta foto que nos han prestado para esta conferencia, maravillosa fotografía a la infanta Isabel con los prismáticos observando un eclipse en la granja. Aquí la vemos también paseando en otra escena. La vemos madurando con esta fisonomía que ya todo el mundo conoce de ella, ¿no? Una mujer corpulenta, madura. Aquí tenemos una fotografía dedicada en San Ildefonso. Avanza la cronología y llega este momento también decisivo en su vida, que es cuando en 1902 Alfonso XIII hace efectivo su reinado al adquirir la mayoría de edad y poco después, en 1906, contrae matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg. Es el momento en que la chata, la infanta Isabel de Borbón, considera que ha llegado el momento de salir de palacio. Ella vivía en palacio y pensó que ya era el sitio de una familia real nueva y, por tanto, ella decide salir de palacio y comprar el famoso Palacio de la Chata, el que va a ser el famoso Palacio de la Chata en la calle Quintana, que hoy todavía existe. Es un
cuartel del Ejército del Aire. Yo he visitado y está perfectamente conservado. Era un edificio construido por los condes de la Cerrajería, y que ella adquiere en este momento. El Palacio de la calle Quintana va a convertirse en una auténtica institución de la vida de Madrid. La Chata recibía a diario, todos los días de 11 a 2, recibía en audiencia, abría la puerta y recibía en audiencia a quien se presentara. De manera que en la calle Quintana, en la puerta del Palacio de la Chata, siempre había cola de personas esperando a ser recibidos por la Chata, desde la nobleza hasta las personas más humildes que venían con un memorial para pedir ayuda, de beneficencia, cualquier asunto, lo que justifica el que fuera realmente un personaje absolutamente querido por los ciudadanos del pueblo de Madrid. Bueno, aquí vemos algunas imágenes del interior. Esta es la alcoba original de la Chata, en fotografías del momento. Y interesante, esta es una foto de ahora, el vestíbulo de la casa está decorado con todo un fresco que alude o representa la proclamación de los Reyes Católicos en Segovia. Es interesante que esta alegoría de Isabel la Católica, que la acompaña desde el momento de su nacimiento, la Chata se lo lleva precisamente a su casa particular, a lo que va a ser su casa hasta el final de sus días. Es decir, que ella también tiene emocionalmente esa alegoría a su condición de casi Isabel III, nueva reina católica. Bueno, vemos avanzando el tiempo, como la reina María Cristina se retira completamente de la vida pública, avanza el tiempo para todos, la infanta Isabel ya va cumpliendo 60, 70 años, una mujer madura, aquí la vemos también con la reina regente María Cristina, las infantas Paz y Eulalia, y uno podría pensar que, bueno, que ya estaba en edad casi de retirarse, ¿no? Su palacio, su vida, sus años. Pues no, en este momento va a empezar otro de los grandes momentos estelares de la infanta Isabel, la incansable e inagotable infanta Isabel, que con 60 años empieza otro de los momentos realmente importantes de su carrera, por decirlo así, de ayuda a la corona española. Porque en este momento, entre los años 1906 y 1931, es decir, casi 20 años, la infanta Isabel se convierte en la auténtica embajadora de Alfonso XIII. La monarquía de Alfonso XIII pasa también por grandes conflictos y todos los presidentes del gobierno, pues Maura, Dato, Canalejas, saben aprovechar muy bien la popularidad que la infanta Isabel tiene entre el pueblo para precisamente hacerla llegar. No sé por qué pasa eso. Bueno, como decía, los presidentes de gobierno aprovechan la popularidad de la Chata para hacerla llegar a todos esos rincones de España donde por circunstancias escasez de tiempo o incluso por inconveniencia política no podía llegar Alfonso XIII. Es decir, que la Chata llega a todos los lugares donde y a todos los eventos e instituciones donde Alfonso XIII no podía llegar o no era conveniente que Alfonso XIII llegara. Aquí vemos, por ejemplo, a la Chata como presidenta del Congreso de la Trata de Blancas, el primer Congreso Internacional de Trata de Blancas, un feminismo de la época o una preocupación por la situación de la mujer, pues la Chata es su presidenta. Pero al mismo tiempo la vemos presidiendo el Congreso Eucarístico, un congreso internacional que hubo en España, un congreso eucarístico muy importante. Esto me encanta. La infanta Isabel en el Carnaval de Madrid. Por favor, miren la foto de la infanta subida en la carroza carnavalesca, y en estas fotos pequeñitas donde se la ve ahí arriba, enterrada en confetis. La infanta Isabel, la Chata, en confetis, ¿no? La que viene de presidir el Congreso Eucarístico, la Trata de Blancas, se sube a la carroza del carnaval con los madrileños para dejarse llenar de confetis. O en un acto en la Academia de Infantería, es decir, con los soldados, o en un acto con la Iglesia. Y luego viajando por toda España. Es una cosa inagotable, o sea, impresionante. Yo voy a pasarles una serie de fotos para que ustedes vean aquí. La infanta doña Isabel en Vic. Todo esto son portadas de los periódicos de la época. La infanta Isabel en Vic. El viaje de la infanta doña Isabel. La infanta Isabel en Tenerife y Las Palmas. La infanta Isabel en el Ferrol. Y la infanta Isabel en Alicante y León. La infanta Isabel en Barcelona. La botadura de Alfonso XIII y la infanta Isabel. La infanta Isabel en Avilés.
la infanta Isabel en Murcia, la infanta Isabel en Valencia. Abajo, Ávila, el viaje de la infanta Isabel, la infanta Isabel en Teruel, la infanta Isabel en Guadalajara, la fiesta de la poesía en Segovia, presidida por la infanta Isabel. Es decir, como ven ustedes, esta imagen de la visita de Su Alteza Real, la infanta Isabel, se dio en todas las provincias de España. Es impresionante. Llegó, no hay un solo lugar de España, una capital de provincia, un pueblo en España que no tenga una anécdota que recuerde el paso de la infanta Isabel en estos momentos por allí, ¿no? Absolutamente inconmensurable el trabajo que hizo como embajadora de la Casa Real. Es en este momento, precisamente, cuando Alfonso XIII la llamaba el sostén de las instituciones. La tía Isabel, el sostén de las instituciones, así escribe en una carta. Y es que realmente lo era, ¿no? Y en esta época, además, el viaje más importante que hace realmente un gran servicio al Estado es el viaje oficial que hizo a la Argentina en 1910 con motivo del centenario de la independencia de Argentina. Un viaje que iba a ser conflictivo, de hecho el invitado era Alfonso XIII, pero se pensó que no era conveniente porque iba a haber amenazas de complot a la visita real, amenazas incluso de atentado por parte de independentistas que no veían con buenos ojos la presencia de la Casa Real en ese acto. Y realmente es Canalejas el que convence a la infanta Isabel, le convence de una manera muy personal para que fuera ella la que representara a España en Argentina. La infanta tenía entonces 59 años, se embarca en un viaje que iba a ser físicamente muy duro, 15 días de navegación por mar, una estancia de un mes en Argentina, el regreso por barco, es decir, un viaje largo y duro. Y sin embargo, el viaje fue de un éxito rotundo, absolutamente rotundo. Fue un auténtico baño de masas para la infanta Isabel, recibida por el presidente de Argentina, Figueroa Alcorta. Hay muchas fotografías de ese viaje, pero me gustaría leerles, esto sí que merece la pena, estos 3 textos. Es la carta que le escribe el presidente de Argentina, Figueroa Alcorta, en 1910. Al despedir a la infanta, le escribe esta carta, que merece la pena ser leída. Dice: Señora, le ruego muy especialmente diga al rey y a los españoles lo agradecidos que les quedamos por haber designado para representarles a persona de vuestras relevantes condiciones, con las que tan fácil le ha sido hacerse por completo dueña de nuestros corazones. De hoy en adelante, la infanta doña Isabel será para la Argentina algo más que la princesa ilustre que con tanto tacto como gentileza supo representar a España en ocasión para nosotros tan solemne. Será una verdadera amiga. Esto nos da señal del éxito de este viaje, que había empezado de una manera muy conflictiva, con amenazas de atentados y de complot, y que realmente acaban despidiendo de esta manera tan emocionada a la infanta Isabel. Esta fotografía maravillosa que también nos han prestado para esta charla es la infanta Isabel a bordo del barco que la llevó en esa larguísima travesía, foto que ellos titulan Los 3 lobos de mar. Está la infanta Isabel, el capitán del barco y Lolita Balanzat, la famosa Lolita Balanzat que vimos al principio, esa niña que iba a acompañar a la infanta y que aquí la vemos en su edad adulta, ya como marquesa de Nájera, acompañando siempre a la infanta Isabel. Hay un diario de a bordo de ese viaje maravilloso, donde alguien consigna que la única que no se mareó en toda la travesía fue la infanta Isabel, ¿no? Así que aquí la vemos con este aspecto absolutamente rotundo, como ella era fuerte, ¿no? Bueno, ya acercándonos en 1930, realmente la monarquía, el reinado de Alfonso XIII comenzaba a ir a la deriva, sobre todo en el aspecto público después de la discutida dictadura de Primo de Rivera, con una creciente oposición republicana, y también en el aspecto privado, de la vida privada de los reyes, sobre todo por la angustia de que 2 de sus hijos, especialmente el príncipe heredero, don Alfonso tenía hemofilia, y otro de los hijos, el infante don Jaime, era sordomudo, y las enfermedades de los infantes enrarecieron muchísimo
la relación matrimonial de los reyes. En este momento la infanta ya es empieza a ser una venerable anciana de casi 80 años, cada vez más enferma porque contrae una arteriosclerosis que la va dejando postrada en una silla de ruedas, sin apenas poderse mover, ya en sus últimos momentos casi sin poder hablar, es decir, cada vez esa fortaleza venida al declive. Y en esa situación le sorprende el 14 de abril de 1931 la proclamación de la Segunda República, que obliga a la familia real pues, a salir de Madrid por la puerta de atrás del Palacio Real, realmente por la puerta de atrás del Palacio Real, y dejando sola a la infanta Isabel en Madrid. Como saben ustedes, el Palacio de Quintana está bastante próximo al Palacio Real de Madrid, o sea, el Palacio de Quintana al Palacio Real de Madrid. En ese momento la República dio permiso, fue a la única persona de la familia real a la que dio permiso para quedarse en Madrid, a la infanta Isabel, no solo porque era una anciana enferma, sino porque realmente la respetaban. Y así como hubo intentos y amenazas de asalto al Palacio Real, el Palacio de la Chata fue respetado. La infanta Isabel no supo del derrocamiento de su ahijado hasta 2 días después, no se lo quisieron decir, y cuando lo supo se empeñó en marcharse con el resto de la familia, a pesar de su condición absolutamente lamentable. Ella decía el rey, y quiso marcharse. Salió de Madrid el 19 de abril, 5 días después de la proclamación de la República. El viaje fue extremadamente difícil, la tuvieron que llevar en ambulancia al Escorial, de allí montarla en un tren a Francia y llevarla directamente a una residencia de monjas, la residencia de la Madre Lóriga, que era una monja española, donde ya de hecho vivía la infanta Eulalia. Y allí, solo 4 días después de su llegada al exilio, es donde fallece la infanta Isabel. Esta es la portada del diario ABC, que recoge la noticia. Y bueno, realmente a mí me causa una tremenda emoción pensar que después de esta vida, si se hubiera fallecido solo unos días antes de la proclamación de la República, hubiera sido un auténtico duelo nacional. Y muere realmente unos pocos días después, muere en el exilio. Fue enterrada en una sepultura de prestado de un ciudadano español residente en Francia, pero aún así el impacto en la prensa española fue impresionante, ¿no? Vemos algunas de las portadas del periódico en ese momento. Vemos una muy interesante porque dice, a ver si consigo leerla, la madrileña que pudo haber sido Isabel III de España. Lo ven ustedes, ¿no? Aquí en el periódico, la madrileña que pudo haber sido Isabel III de España. Esto es interesantísimo, ¿no? Que a lo largo de toda su vida está... ¿Sí? Bueno, ya estamos casi concluyendo, pero bueno, parece que se oye mejor. Pues fenomenal. Vemos cómo esta alegoría de Isabel III de España la persigue a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las portadas del periódico. Interesante que los periódicos republicanos que publican esta noticia, exactamente en estos mismos días, ya el titular es La muerte de la ex infanta Isabel en París. Qué juegos del destino, ¿no? A mí me parece increíble que después de esta vida de coherencia, de compromiso con la Casa Real y realmente con el Estado español, ¿no? Al servicio, pues nada más morir, el título es La muerte de la ex infanta de España, ¿no? Es conmovedor, ¿no? Cómo es la política. En 1991, ya con esto vamos terminando, bueno, hay una especie de compensación histórica, ¿no? Don Juan Carlos trajo de vuelta a su tía bisabuela, la infanta Isabel, a enterrarse en la colegiata de San Ildefonso, donde está hoy enterrada. Estas son 2 de las estatuas
que hay conocidas de ella, una de ellas en La Granja y esta que está aquí a mi izquierda, que está en el Paseo Pintor Rosales, en la confluencia con la calle Quintana, que refleja muy bien lo que hemos estado hablando del personaje, ¿no? Esta mujer regia, con esta imagen absolutamente regia, acompañada de una manola y un embozado, ¿no? Con personajes típicos madrileños, porque también la prensa de la época en este momento la llama la última manola de sangre azul, ¿no? En su faceta más popular, ¿no? Bueno, aquí tenemos las dos imágenes que recogen realmente su vida. Esta niña en 1851, que nace robusta, sana, que venía a traer paz y estabilidad al reinado de Isabel II, y la portada de 1951 del ABC, cuando fue el centenario de su nacimiento. Y con esto, pues creo que en esta imagen concluimos este largo recorrido por una biografía larga, intensa, pero creo que nos deja sobre todo la esencia de estos tres, para mí, valores esenciales de la infanta, como son esa coherencia que titulaba hoy la conferencia, ese espíritu absolutamente natural en ella de renovación, de ser constantemente útil en todas las etapas de su vida, gracias a su capacidad de renovación, y el absoluto compromiso de estar al servicio de la corona como servicio al Estado. Así que muchas gracias. Querida María José, muchísimas gracias, realmente impresionante la conferencia, el recorrido histórico y sobre todo también gracias por habernos mostrado a una mujer pionera, como tú dices, en esa coherencia y en ese compromiso, tanto con la corona como con, ¿por qué no?, con la sociedad, ¿no? Así que yo creo que es una imagen quizá nueva que no era tan conocida. Y te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí para darnos a conocer esta parte de la infanta Isabel. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, tenemos también con nosotros unas personas que de alguna manera han sido testigos en algún momento de la vida de la infanta Isabel. Entonces me encantaría, Alfonso Bullón de Mendoza, que le tenemos aquí, y con esos 97 años maravillosos, que realmente estoy impresionada con esa cifra, hayas querido estar con todos nosotros porque tú le has conocido a la infanta Isabel de niño. Te van a pasar un micrófono por si nos quieres contar alguna anécdota. Te lo tiene que sujetar Carolina. Te lo va a sujetar Carolina, Alfonso. Un poquito. Sí. Estoy ante todo obligado, y lo hago con mucho gusto, de felicitar a las organizadoras de este acto y en forma especial a la profesora María José Rubio, académica conmigo de la historia. Quiero hacer constar que lo que yo puedo anunciar primeramente es ser rico en años, porque llegar a los 97 años es muy poco frecuente. Es lo suficiente que cuando tomo un taxis y hablo con el taxista, suelo hacer habitual conversación con ellos, inmediatamente vuelve la cabeza y tengo que decirle, cuidado que chocamos. Bien. Puedo decir que conservo recuerdos personales y recuerdos del mundo de la granja, también representado hoy aquí por una serie de familias. Se ha mencionado al conde de Alvis, pues precisamente el conde de Alvis fue el que tiene una magnífica colección de fotografías y de visitas de la infanta Isabel, puesto que su casa es de los años 1900 y por tanto tuve también la satisfacción de conocerle muchos hechos en infanta. Yo creo que hay un disco de gramófono grabado que refiere los hechos
el romance a la infanta Isabel, que sin duda conocerá, en que es la infanta en los toros, y otra parte que tiene la infanta en el Teatro Real. Y en ella se ve el unánime, porque cuando llegó a la Plaza de Toros, toros se levantaban para decir viva la chata. Pero cuando se celebraba después la cena, a la salida, como dice el romance que se la dedica un chavalillo que había visto en el Palacio Real entrar a multitud de personas, solo se fija en una y que dice, he visto a la chata. Bien, creo que en la infanta hay sobre todo que ver a la mujer española que quiere, en convivencia con el pueblo, vivir, hacer popular la monarquía, con tantas asechanzas como había entonces por los movimientos políticos de carácter republicano que se habían imponiendo en naciones tan importantes como Francia, después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro. La infanta era una sencillez habitual que tenía con toda la población, porque muchos de los que están aquí la recordarán. Solía ir acompañada por sus ramas de compañía, que eran las hermanas Beltrán de Lis, que la sobrevivieron muchos años. Y cuando entraban en una población y veían un coche, había muy pocos automóviles entonces, pues la gente se acercaba, ¿y quién sería esta señora que está en el coche? Y ella, para resolver el problema, decía, yo soy la chata. Inmediatamente en el pueblo todos aplaudían. Lo he presenciado, este hecho. En la granja hizo cuestión, creo yo, personal, de ser la representante de la Casa Real desde el momento que San Sebastián y Santander pasaron a ser las herencias habituales. Por ejemplo, creó una fiesta popular, que era, él lo hacía todos los días, la ermita de San Ildefonso, que es la característica del antiguo monasterio que hubo allí y que ocupaba la parte principal del Palacio Real. El Palacio Real se hace respetando el patio interior de los monjes jerónimos, que era la orden más importante que había en España, pero que por ser únicamente española, que desaparece en el siglo XIX. Luego un grupo de jóvenes que sintieron vocación religiosa la han vuelto a crear, la infanta. Lo hubiera celebrado muchísimo haberlo presenciado, porque todos los años se dedican las misas que se dicen los domingos, recordando la época aquella feliz en que estuvo la Orden de los Jerónimos en España, aunque eran ya muy pocos religiosos. La infanta, cuando se siente querida por el pueblo, procura tener siempre el máximo contacto en toro. Organizaba siempre un recorrido en coche de caballos, que recuerdo perfectamente. Iban los coches, jardinera, descapotables, y iban a recoger a todas las personas a que se invitaba. Siempre habría alguien del pueblo de la granja, bien fuera el alcalde, bien fuera el médico, que fuera el farmacéutico, siempre invitaba a unos. Y iban a Palacio, entraban y solían salir en este recorrido en coche de caballos por las zonas más próximas. Sobre todo, daban la vuelta a la llamada Casa de Vacas, oficialmente Manta de la Saúca, que es terreno que comprarían los que intervinieron activamente en la restauración a la monarquía, y son los duques de Seor Urgel. Y hay allí algunos sitios en que se ve la granja como si fuera el Escorial, porque se ven las torres. Y la infanta solía parar y decir, fíjense, estamos viendo aquí al Escorial, donde tuvimos a Felipe II, primer soberano en el mundo, porque España hemos sido la primera potencia del mundo. Ella se sentía en todo muy española. Y iba a decir, la festividad que ella llamaba era la misa de la pera.
en la ermita de San Ildefonso, que está situada en la parte primitiva de los jardines, pues hay todos los años una misa que se dedica a los que pudiéramos considerar más vinculados, que son San Ildefonso, que eso se celebra en el rigor de invierno, y desde luego los veraneantes no están. Y luego la llamada, el día de San Agustín, Misa de la Pera. ¿En qué consiste? En que ahí hay en esa parte que es huerta de los jardines, era el sitio donde se cultivaban las mejores peras, que además son perales colocados como si fueran decoración que cubre los muros. Entonces, allí la fiesta la había creado la infanta, se repartían premios a todo el mundo, a los chicos, y se llevaban unas peras personalmente por la infanta y los que había a su lado, para que se las llevaran a su casa y las tomaran. Luego la infanta siempre hacía por la mañana un recorrido por las fuentes y solía visitarlas, pero iba sobre todo los días de la fiesta que corren toras, que es el día de San Luis, que es, como sabemos, el rey figura de Francia, 25 de agosto, por tanto, la fiesta principal de la granja es la San Luis, y allí tiene su correspondiente monumento. Y desde luego un cuadro gran que figura. Y tenemos que tener en cuenta que no hay mucho San Luis, porque ya otro que se levantó en un sitio más alejado, le tuvieron que poner allí, después de la guerra de la independencia con los franceses, una dedicatoria que ponía: es San Luis el que aquí ves, el que con Dios puro tanto que para que fuese santo le perdonó el ser francés. Entonces, en la infanta hacía un recorrido por las fuentes. El día que corrían iba en primera fila. Iban siempre 10, 12.000 personas. Se contrataban los autobuses de la zona próxima porque apenas había coches. Antes había una diligencia y también se conservan fotografías de esa diligencia. Y se llenaba siempre el conjunto por la infanta, que era la primera, que iba andando, que recorría las fuentes una a una, y que luego es la primera que antes se había puesto el día, lo he omitido, el día de la Misa de la Pera es la primera que daba las peras allí al que la quisiera coger. Y en las excursiones que se hicieron en su juventud, la infanta andaba con gran facilidad y bajaba desde el Alto de Peñalara a la laguna de Peñalara. El que corra aquel terreno sabe perfectamente que es un terreno que muy difícil se puede hacer, y la infanta lo hacía enseguida. Luego procuraba siempre tener contacto con todo el mundo y hablar en todas partes. La sencillez y naturalidad suya se veían que visitaba las casas particulares. Iba a todas a lo largo del verano. Visitaba los conventos, los hospitales, todos los centros sociales. Yo recuerdo perfectamente que la veíamos salir, siempre había un grupo de chicos que aplaudíamos y tal. Ella nos saludaba y solía, cuando iba al teatro Infanta Isabel, que se hizo la barbaridad de derribar, porque era el tiempo de Felipe V, pero había pasado a ser propiedad particular. Ahí se ve la gran ventaja de conservar, que tengan lo que ha sido vinculado personalmente al rey, sea considerado como digno de conservarse. Y claro, se cargaron el teatro. Pues yo recuerdo perfectamente, y todavía lo he oído decir a viejecitos en el pueblo, que cuando la infanta iba al teatro, que había todos los domingos una representación en el teatro, los chicos gritaban: ¡viva la infanta! Y entonces inmediatamente la infanta decía: abran la puerta y que suban por la escalera. Y subían todas gratis
a presenciar la película de cine, aquellas primeras películas con muchas personas, se llenaba el local y lo presenciaban desde allí. Otro sitio que solía visitar la infanta a lo largo del verano eran las poblaciones próximas. Y a todas ellas dejaba su recuerdo con su sencillez habitual. Por todo ello se acordó que también la granja no podía menos elevarle un monumento y se elevó por el gran escultor Cuyo Valera, que es el mismo que hizo en Madrid unas esculturas muy importantes que son las que están en la Plaza de España y representan a San Don Quijote y a Sancho Panza. Y la inauguración se hace el año 28, que fue la infanta personalmente. Fíjense lo viejo que soy, que recuerdo aquel hecho de 1928 que sube la infanta. Muchísimas gracias por este testimonio que realmente, bueno, gracias también a que ha quedado grabado porque es único, ¿no?, el tenerle con todos nosotros. No sé si además también tenemos ya, es un poquito tarde, pero no sé si Pilar quiere decir alguna cosa o Carmen Valderrábano, porque no, nada más. Bueno, pues yo creo que no sé si hay alguna pregunta, porque ya tendríamos que ir terminando, pero bueno, siempre damos opción a alguna pregunta para María José Rubio. ¿Nada? Bueno, pues nada, agradecerles a todos su presencia. Gracias, María José, de nuevo. Ha sido extraordinaria toda la intervención, toda la conferencia, y gracias al Instituto Cervantes, por supuesto, por hacerlo posible también con el Círculo Orellana. Gracias a todos y hasta el mes de noviembre.